programa, incorpora el sistema de programación sencilla de élite, con lo cual es muy visual, donde podemos introducir diámetro de la sierra, paso de diente, velocidad del paso, número de dientes y realizar ya el programa del interior y el exterior del diente para tener ya los parámetros guardados y cuando queremos lo activamos, o uno o el otro, sin perder los datos. Una vez tenemos la sierra en su sitio, vamos a realizar el programa. Para esta sierra voy a utilizar un programa diferente, le voy a llamar programa 10 y ya vemos que nos aparecen los datos. El diámetro de la sierra es meramente informativo, es para que nos acordemos del tipo de sierra que debemos utilizar. Luego el paso del diente y a qué velocidad queremos realizar la indexación del paso. Después tenemos el número de dientes y ya podemos seleccionar si queremos hacer cara o dorso. En este caso seleccionaremos cara. Si hiciéramos dorso, seleccionaríamos aquí y la máquina ya haría lo que tenemos introducido en el dorso. En este caso seleccionaremos cara. Para el afilado de la cara podemos seleccionar si queremos que la piedra coma al entrar y al salir del diente, o bien queremos que entre afilando, se aparte y salga sin afilar. Siempre que podamos, es mejor esta opción. Luego tenemos el recorrido de afilado, la cantidad o longitud que tiene el diente y a qué velocidad queremos realizar el afilado. La velocidad de la piedra al afilar el diente. Después los grados de corte que tenga el disco y cuánto material queremos remover o quitar de la sierra. Con esto ya tendríamos el afilado de la cara y podríamos guardar el programa. Esta máquina dispone de tres maneras diferentes de indexar el diente roto. La primera es, mientras estoy afilando, cuando yo veo que el siguiente diente que voy a hacer está roto, pulso este botón. Esto lo que hace es hacer una doble indexación, como vamos a ver ahora. Si yo lo pulso, va a saltar ese diente y no lo va a hacer. Las siguientes dos formas que tenemos de saltar los dientes rotos es en la pantalla de programación de la sierra. Para ello disponemos de esta figura aquí, que nos permite activar o desactivar el diente roto. Si editamos, puedo introducir el número de dientes que están rotos. Por ejemplo, el 2, el 25, y no tiene que haber un orden. Si me he dejado uno, pues puedo ponerlo ahora aquí. Una vez los tengo introducidos, hay dos formas de saltar el diente. Una es salto completamente el diente roto, es decir, cuando yo indexo el diente voy directamente al siguiente diente sin pasar por el diente roto, o la forma clásica de que hago una doble indexación. La desventaja de este sistema es que si el diente está muy mal, la uña de avance puede ser que no sujete el diente y no lo indexe. Por lo tanto, siempre es mejor esta opción si tenemos el paso suficiente. Guardo programa y sobre todo activo la opción. La siguiente forma, la tercera, de saltar el diente roto, es la forma clásica de realizar una doble indexación ya habiendo programado qué dientes queremos saltar. Para el afilado del dorso del diente, utilizo el mismo programa, que hemos creado el programa número 10, simplemente en vez de tener seleccionada la opción de la cara, voy a seleccionar la opción del exterior. Aquí pulso editar e introduzco los parámetros de afilado. La carga de afilado, el recorrido de afilado, a qué velocidad quiero realizar el afilado y el ángulo que tiene el diente. Y por último la distancia de seguridad o la distancia que aparto la piedra para realizar el indexado. Una vez tengo esto todo editado, le doy a guardar y vamos a iniciar el afilado. La sierra ya la tengo colocada. Cerramos la puerta y la máquina se posiciona.
iría a tocar el diente, subo la piedra y pulso Start.